poderoso de México está muerto. O al menos eso sugiere un altar secreto en Lagos de Morelo. Algo extraño está pasando. Mientras la DEA asegura su muerte y el blog del narco reporta cambios dramáticos en la operación del cártel, pero la recompensa por su cabeza de $15 millones sigue vigente. ¿Por qué ofrecer tanto dinero por alguien que supuestamente ya está muerto? El blog del narco, reconocido portal especializado en información sobre actividades ilícitas, lanzó una bomba informativa. Agentes de la DEA aseguraban que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, había fallecido. La noticia cobró fuerza cuando el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas de crimen organizado, respaldó la información citando sus propias fuentes dentro de la Agencia Antidrogas estadounidense. ¿Pero qué dijo el gobierno mexicano? El 9 de enero, durante la conferencia mañanera, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue directo al grano. No podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. Una respuesta diplomática que, lejos de aclarar, alimentó más las especulaciones. Y es que el asunto no es menor. Estamos hablando del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que, según los expertos, se ha convertido en el grupo criminal más poderoso de México, con presencia en los 32 estados del país. La versión del blog del narco señalaba algo revelador. El cambio en el comportamiento del cártel era evidente. Los ataques contra civiles, extorsiones y secuestros se habían multiplicado tras la supuesta muerte. ¿La razón? Los yernos del Mencho y otros nuevos líderes estaban tomando decisiones cuestionables, incluso atacando a mandos militares. Mientras las redes sociales ardían con la noticia, surgió un detalle que parecía contradecir todo. En diciembre, Estados Unidos había aumentado la recompensa por el Mencho a $15 millones. ¿Por qué ofrecer tanto dinero por alguien que supuestamente ya estaba muerto? Más extraño aún, la DEA seguía manteniendo su estatus como fugitivo en su lista de los más buscados. En mayo de 2023, un agente de la DEA reveló al periodista Ricardo Ravelo los detalles de una operación de inteligencia que cambiaría el rumbo de las investigaciones sobre el Mencho. El objetivo no era el capo directamente, sino alguien mucho más cercano, su abuela Irene. La investigación comenzó con un seguimiento meticuloso. Durante semanas, incluso meses, agentes especializados monitorearon cada movimiento de la señora Irene. La oportunidad que esperaban llegó cuando la mujer se unió a una procesión religiosa en Lagos de Morelo, Jalisco. No era una asistente más. Su comportamiento llamó la atención de los investigadores. La procesión se extendió por varios días, permitiendo a los agentes establecer patrones en sus movimientos. Pero lo verdaderamente revelador ocurrió cuando la señora Irene regresó a su casa. Los agentes observaron algo inusual. Había transformado una recámara en lo que parecía ser un santuario privado. No era un altar cualquiera. Era un espacio dedicado exclusivamente a su nieto. El detalle más significativo fue el cambio de la cerradura. La abuela se aseguró de que solo ella tuviera acceso a ese espacio sagrado, donde colocó veladoras, flores y un Cristo. Para los investigadores, estas acciones sugerían un ritual de duelo más que una simple devoción religiosa. Sin embargo, la DEA enfrentaba un problema fundamental: la ausencia del cuerpo. Iniciaron una búsqueda exhaustiva en los panteones de Jalisco y Michoacán, estados donde el Mencho mantenía su mayor influencia. No encontraron ninguna tumba que pudiera corresponder al líder del CJNG. Las teorías se multiplicaron. ¿Había sido incinerado? ¿Estaba sepultado en algún lugar remoto? ¿O quizás ni siquiera estaba muerto? El agente que compartió esta información con Ravelo fue claro. La investigación alcanzó un nivel de certeza del 60 a 70% sobre la muerte del Mencho. Los indicios eran sólidos: el comportamiento de la abuela, los cambios en la operación del cártel, los rumores persistentes sobre su enfermedad renal. Pero faltaba esa pieza crucial que permitiera confirmar definitivamente el fallecimiento del líder criminal. Lo que hace esta investigación particularmente intrigante es el contraste entre la intimidad del duelo familiar y la magnitud del impacto en el mundo criminal. Mientras una abuela montaba un altar en la privacidad de su hogar, uno de los cárteles más poderosos de México experimentaba cambios significativos en su estructura de poder. Esta operación de inteligencia demuestra cómo incluso los criminales más buscados mantienen conexiones familiares que pueden revelar información crucial. La DEA
En lugar de seguir las rutas tradicionales de investigación, apostó por observar los lazos más íntimos y personales del capo, encontrando en el dolor de una abuela las pistas que buscaban. La habitación cerrada en la casa de doña Irene se convirtió en un símbolo de misterio que rodea el destino del Mencho. Un espacio que, como la verdad sobre su muerte, permanece inaccesible para todos, excepto para aquellos más cercanos a él. Los problemas de salud del Mencho no eran un secreto en el mundo del crimen organizado. Según las investigaciones reveladas por el blog del narco y confirmadas por fuentes de la DEA, el líder del CJNG padecía una grave enfermedad renal que lo obligaba a someterse a un tratamiento riguroso. La situación era tan crítica que el Mencho tomó una decisión sin precedentes. Construyó su propia clínica privada dentro de su zona de influencia. No era un simple centro médico. Era una fortaleza sanitaria diseñada con un solo propósito: mantener con vida al líder del cártel más poderoso de México. No solo el poder económico del CJNG, sino también la gravedad de la condición médica de su líder. El tratamiento era demandante: 2 diálisis diarias. Para dimensionar la gravedad, hay que entender que la diálisis es un procedimiento que sustituye la función de los riñones cuando estos faltan. Necesitar 2 sesiones por día indica un deterioro renal severo. Según la información proporcionada por Ricardo Ravelo, basada en sus fuentes de la DEA, Oseguera Cervantes vivió sus últimos meses de 2023 prácticamente hospitalizado bajo tratamiento renal. El deterioro de su salud fue progresivo. Lo que comenzó como un problema manejable se convirtió en una batalla diaria por la supervivencia. La necesidad de atención médica constante limitaba significativamente su movilidad y capacidad de mando directo, algo crucial para un líder de su envergadura. Este debilitamiento físico tuvo un impacto directo en la estructura del cártel. Los reportes indicaban que el cambio en el liderazgo se hizo evidente. Aumentaron los ataques contra civiles, las extorsiones y los secuestros. Sus yernos y otros mandos comenzaron a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, incluyendo enfrentamientos directos con autoridades militares. Algo que el Mencho, conocido por su cautela estratégica, solía evitar. Las versiones sobre su hospitalización fueron variando. Mientras algunas fuentes aseguraban que permaneció en su clínica privada hasta el final, otras sugerían que fue trasladado a diferentes ubicaciones para recibir tratamiento especializado. Lo único constante en todas las versiones era la gravedad de su condición renal. El elemento más revelador de esta situación no fue solo la enfermedad en sí, sino cómo ésta expuso las vulnerabilidades de una organización criminal que se creía invencible. El CJNG, que había logrado expandirse a los 32 estados de México, enfrentaba ahora su mayor desafío: la fragilidad física de su líder. Un imperio criminal construido sobre el terror se tambaleaba no por la fuerza de sus enemigos, sino por la falla de unos órganos vitales. El silencio del gobierno mexicano sobre la muerte del Mencho no es casualidad, es estrategia. Según las fuentes citadas por Ricardo Ravelo, las autoridades temen que el anuncio oficial desate una guerra sin precedentes por el control de los territorios del CJNG, un cártel que domina desde Quintana Roo hasta Baja California. La historia del narcotráfico en México nos muestra que este patrón de ocultamiento no es nuevo. El caso más relevante es el de Juan José Esparragosa, el Azul, un capo del mismo nivel que el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Su supuesta muerte, ocurrida hace más de una década, sigue envuelta en misterio. Las versiones oficiales son contradictorias. Algunos dicen que se cayó del caballo, otros dicen que sufrió un accidente automovilístico, y otros más que tuvo un ataque al corazón. Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar realmente qué pasó con uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos. Pero quizás el caso más emblemático de estos silencios estratégicos es el de Nazario Moreno, el Chayo, fundador de la familia michoacana y los Caballeros Templarios. En 2010, el gobierno de Felipe Calderón anunció su muerte tras un supuesto enfrentamiento. La realidad era otra. El Chayo seguía vivo y dirigiendo la organización. No fue hasta 2014 cuando realmente murió en un enfrentamiento con marinos en Tumbiscatío, Michoacán. Los patrones de ocultamiento oficial siguen una lógica clara: mantener la estabilidad en los territorios controlados por estos grupos.
Cuando el blog del narco reveló la supuesta muerte del Mencho, las autoridades respondieron con el mismo silencio que ha caracterizado casos anteriores. El fiscal Hertz Manero fue especialmente cuidadoso al declarar que solo confirmarían la información cuando tuvieran una denuncia formal. El silencio tiene consecuencias prácticas. En el caso del Azul, su muerte coincidió con la segunda captura del Chapo, dejando al Mayo Zambada como el único líder histórico del cártel de Sinaloa. Las autoridades nunca aclamaron si esto fue casualidad o estrategia. Con el Mencho, la situación es aún más delicada, dado el poder actual del CJNG. La paradoja es evidente. Mientras las autoridades callan, los cambios en la operación del cártel hablan por sí mismos. El incremento en la violencia, las extorsiones y los enfrentamientos sugieren un vacío de poder que el silencio oficial intenta contener. Como dijo un agente de la DEA a Ravelo, el gobierno mexicano no ha querido hacerlo oficial para evitar un baño de sangre. Este patrón de ocultamiento revela una verdad incómoda. A veces, el silencio es la única estrategia viable para prevenir una escalada de violencia aún mayor. La muerte de un capo, cuando se maneja mal, puede desatar una tormenta de violencia que afecte a toda la población civil. El blog del narco fue el primero en notarlo. Algo había cambiado drásticamente en la operación del CJNG. Los ataques contra civiles se multiplicaron, las extorsiones aumentaron y los secuestros alcanzaron niveles sin precedentes. No es que estos delitos no existieran antes, pero su incremento de manera increíble evidenciaba un cambio en el liderazgo. La estructura de mando se fragmentó. Según la información disponible, los yernos del Mencho tomaron posiciones de poder, pero sus decisiones han sido cuestionables. El cambio más notable fue el abandono de la disciplina operativa que caracterizaba al cártel, bajo el mando de Oseguera Cervantes. Estos nuevos líderes incluso se han atrevido a hacer algo que el Mencho evitaba: atacar directamente a mandos militares. El CJNG ha demostrado ser una organización innovadora en su expansión, como señala el abogado investigador Arturo Villarreal Palos, de la Universidad de Guadalajara. El cártel opera bajo un modelo de franquicias como grupos locales, que le ha permitido un crecimiento territorial sin precedentes. Esta estrategia les ha dado resultados extraordinarios, llevándolos a tener una presencia en los 32 estados mexicanos. En solo 15 años, el CJNG logró algo que pocos grupos criminales han conseguido: establecer un control territorial que se extiende desde Quintana Roo hasta Baja California. Como explica Alberto Islas, experto en política y seguridad, esta expansión se benefició especialmente de la crisis interna del cártel de Sinaloa. Muchos exmiembros del grupo de El Chapo fueron captados por el CJNG, aportando conocimiento invaluable sobre rutas, bodegas, operaciones y proveedores. La organización ha diversificado sus actividades criminales. Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, señala que el cártel está involucrado en al menos 20 actividades ilícitas diferentes, desde tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, hasta el huachicoleo, el cobro de piso y la extorsión. Su capacidad de innovación se extiende incluso al uso de tecnología avanzada, empleando drones y otros artefactos bélicos en sus operaciones. El poder del CJNG se ha vuelto transnacional. Ya no es solo el cártel más poderoso de México. Es una amenaza regional que requiere, según expertos, una respuesta coordinada entre Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el caos actual en su estructura de mando podría ser el preludio de una guerra interna que amenaza con desestabilizar regiones enteras del país. Esta nueva etapa del CJNG marca un punto de inflexión en la historia del crimen organizado en México. El modelo de expansión territorial y diversificación criminal que establecieron podría ser más duradero que el liderazgo de su fundador, creando un precedente preocupante para el futuro de la seguridad nacional. La investigación sobre la muerte del Mencho tomó un giro decisivo cuando Ricardo Ravelo, uno de los periodistas más respetados en temas de crimen organizado, reveló su conversación con un agente de la DEA en mayo de 2023. Nemesio Ceguera ya está muerto, le dijo el agente de manera contundente, iniciando así una investigación que expondría las contraindicaciones en este caso. El testimonio del agente era detallado y específico. Describió una operación de inteligencia centrada en la abuela del Mencho, el altar secreto, la habitación cerrada. Sin embargo, el mismo agente admitió algo crucial: nunca vieron el cuerpo.
La certeza de la muerte del capo, según él, estaba en un 60-70%. Las contraindicaciones comenzaron a acumularse. Lo más notable surgió en diciembre, cuando Estados Unidos aumentó la recompensa por el Mencho a $15 millones. No solo eso, también incrementaron la recompensa por el Mayo Zambada a una cantidad similar. ¿Por qué aumentar la recompensa por alguien que supuestamente ya estaba muerto? Más extraño aún, la DEA mantenía y mantiene al Mencho como fugitivo en su lista de los más buscados. El blog del narco, plataforma especializada en documentar la vida criminal, jugó un papel crucial al ser los primeros en reportar la muerte del capo hace varias semanas. Su argumento principal no era la confirmación oficial, sino los cambios evidentes en la operación del cártel, el aumento de la violencia, las malas decisiones de los nuevos líderes, la rebelión de células criminales. Otros especialistas han aportado perspectivas diferentes. Alberto Salas, fundador de Global Leading Solutions, enfatiza que el CJNG se ha convertido en una amenaza transnacional que requiere una respuesta coordinada entre países. Por su parte, Arturo Villarreal Palos, investigador de la Universidad de Guadalajara, señala que el gobierno federal necesita una estrategia completamente diferente para combatir este problema. La evidencia más intrigante viene del propio silencio oficial. El fiscal Alejandro Gertz Manero, al ser cuestionado directamente, se limitó a decir que informarían cuando tengan una denuncia formal. Esta respuesta ambigua alimentó más especulaciones sobre un posible ocultamiento estratégico por parte del gobierno. Como señala Ricardo Ravelo, este caso recuerda a otros fallecimientos de capos que quedaron sin confirmar, como el del Azul o la primera muerte de El Chayo. La diferencia es que ahora estamos ante el líder del cártel más poderoso de México, cuya desaparición podría desatar una guerra territorial sin precedentes. La realidad es que cada experto que analiza el caso encuentra nuevas contradicciones. Mientras la DEA sugiere su muerte, aumenta la recompensa por su captura. Mientras el gobierno calla, el cártel muestra señales de una crisis de liderazgo. Y en medio de todo, una habitación cerrada en Lagos de Moreno guarda quizás la única verdad sobre el destino del Mencho. En solo 15 años, el cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado lo impensable, convertirse en la organización criminal más poderosa de México. Como señala Alberto Islas, experto en ciencia política, lo más sorprendente no es solo su rápido crecimiento, sino su capacidad para consolidar su poder en todos los estados del país. El control territorial del CJNG es asombroso. Desde Quintana Roo hasta Baja California, el cártel ha establecido un dominio que supera incluso al histórico cártel de Sinaloa. Este éxito se debe, en parte, a su modelo de operación tipo franquicia, estableciendo alianzas con grupos locales para asegurar el control de nuevos territorios. La organización ha diversificado sus actividades criminales de manera extraordinaria. Según Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, el CJNG está involucrado en al menos 20 actividades ilícitas diferentes: tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, huachicoleo, robo de combustible, extorsión y cobro de piso, secuestro, lavado de dinero, contrabando, corrupción de autoridades, tráfico de personas, uso de tecnología avanzada, drones y artefactos bélicos. El tráfico de fentanilo se ha convertido en su actividad más lucrativa. Lo que distingue al CJNG es su innovación en el uso de tecnología. Han incorporado drones y minas antipersonales en sus operaciones, demostrando una capacidad de adaptación y modernización sin precedentes. La estructura operativa del cártel rompe con los esquemas tradicionales. Como explica el investigador Arturo Villarreal Palos, el CJNG ha sabido aprovechar las redes sociales y nuevas tecnologías para expandir su influencia, especialmente entre los jóvenes. Esta modernización de sus operaciones los ha puesto un paso adelante de sus competidores. La comparación con el cártel de Sinaloa es inevitable pero reveladora. El CJNG ha capitalizado la guerra interna entre los chapitos y los mallitos, reclutando a exmiembros del cártel sinaloense, que aportan conocimiento invaluable sobre rutas, operaciones y contactos. Como señala Alberto Islas, esto les ha dado una ventaja estratégica significativa.
El poder actual del CJNG representa una amenaza transnacional que requiere una respuesta coordinada entre Estados Unidos, Canadá y México. Con o sin el Mencho, la organización ha establecido un modelo de operación que podría sobrevivir a cualquier líder individual. La pregunta ya no es si el CJNG es más poderoso que el cártel de Sinaloa, sino qué tan lejos llegará su expansión y qué implicaciones tendrá esto para la seguridad regional. Lo más preocupante, según los expertos, es que el CJNG ha demostrado que puede operar eficientemente, incluso con un liderazgo fragmentado. Si la muerte del Mencho se confirma, el verdadero desafío no será el vacío de poder, sino controlar una maquinaria criminal que ya funciona casi por inercia. La supuesta muerte del Mencho nos confronta con un patrón recurrente en la historia del narcotráfico mexicano. Como señala Ricardo Ravelo, estas muertes de capos tienen más de novela que de realidad. El caso más emblemático es el de Juan José Esparragosa, el Azul, cuya muerte hace una década sigue sin confirmarse. Las versiones son contradictorias. Un accidente a caballo, un problema cardíaco, un accidente automovilístico, pero ninguna evidencia concreta. Las desapariciones estratégicas siguen un guión casi predecible. Primero los rumores, luego el silencio oficial, después las versiones contradictorias. Pasó con Nazario Moreno, el Chayo, quien murió en 2010, según el gobierno de Calderón, solo para reaparecer y morir de verdad en 2014. La historia parece repetirse con el Mencho, pero con un elemento adicional. Su organización es ahora más poderosa que nunca. Lo fascinante del caso es cómo el CJNG mantiene su control territorial sin la presencia física de su líder. En diciembre de 2024, el cártel incluso realizó entregas de juguetes en Cualcomán, Michoacán, demostrando su dominio territorial a pesar de la supuesta ausencia del Mencho. ¿Cómo es posible que una organización criminal mantenga tal nivel de operación si su líder está muerto o incapacitado? Las teorías sobre su verdadero destino se multiplican. Algunos sugieren que, como el Azul, podría haber negociado una salida silenciosa en reconocimiento a su eficiencia en el control del mercado de drogas. Otros, citando el caso de Amado Carrillo, especulan sobre una muerte orquestada para facilitar su desaparición. La única certeza es la incertidumbre. El dilema de la confirmación oficial es estratégico. Como explica el periodista Ricardo Ravelo, el gobierno teme que anunciar la muerte del Mencho desate una guerra por el control de los territorios del CJNG. La recompensa de $15 millones sigue vigente. La DEA lo mantiene como fugitivo, pero los cambios en la operación del cártel sugieren una ausencia en el liderazgo. La realidad más inquietante es que el poder criminal trasciende a los líderes individuales. El CJNG ha demostrado que puede funcionar con o sin el Mencho, adaptándose y evolucionando. Como señala Arturo Villarreal Palos, el cártel ha creado un modelo de operación tipo franquicia que podría sobrevivir a cualquier líder. Esta es la verdadera paradoja del Mencho. Su presencia o ausencia ya no es tan relevante como el sistema que construyó. El CJNG se ha convertido en una amenaza transnacional que opera en los 32 estados mexicanos. Maneja 20 actividades criminales diferentes y ha innovado en el uso de tecnología para sus operaciones. La pregunta ya no es si el Mencho está vivo o muerto, sino cómo enfrentar una organización criminal que ha trascendido la necesidad de un líder carismático. La historia del Mencho, como la de tantos otros capos, podría terminar en la ambigüedad, pero su legado, materializado en el poder actual del CJNG, seguirá siendo un desafío para la seguridad regional, recordándonos que en el mundo del crimen organizado, las estructuras son más peligrosas que los individuos.